desde todo ese estudio que se tuvo. Estoy hablando de los años 80 hasta el 2002, cuando se canoniza Juan Diego, el 31 de julio del 2002. Vino aquí al santuario de la Virgen de Guadalupe, nada menos que San Juan Pablo II, para canonizar a San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, el vidente de la Virgen de Guadalupe. Y efectivamente estuve allá en varias diócesis de Nicaragua. Fue una experiencia realmente muy, no solamente hermosa, sino muy importante, y me dejó ver cómo la devoción a la Virgen de Guadalupe no tiene fronteras, no tiene distancia, es más allá de costumbres, es más allá de tradiciones, etcétera. Es para todo el mundo, para todo el mundo. Recordemos que ella es patrona de toda América, de toda América. San Juan Pablo II, precisamente un poquito antes de la canonización de San Juan Diego, en 1999, dispuso que la Virgen de Guadalupe sea patrona de todo el continente americano, también Canadá y Estados Unidos. Lo era ya de América Latina desde 1910 y también de Filipinas desde 1935, pero en 1999 es patrona de todo el continente americano, y estoy muy contento de estar aquí para hablar nada menos que de la Virgen Santísima de Guadalupe. Muchas gracias, monseñor, por la aclaración. Bueno, yo le contacté y le decía que queríamos saber sobre el sentido de los sacrificios que realizaban los aztecas en ese momento, porque creo que no es justificarlo, pero nos gustaría conocer mejor la mentalidad de esa época. Dices bien, no es algo de que se justifique, ni mucho menos, pero sí se comprende, se entiende mucho más, por supuesto. Y además estás tocando uno de los puntos más importantes de la religiosidad indígena, ya que todo se centraba en los sacrificios humanos. Los indígenas, desde que nacían, estaban al orden de los sacrificios humanos. El centro de toda su vida, como personas maduras, son los sacrificios humanos. Posteriormente, hasta la misma muerte tiene que ver con los sacrificios humanos, porque es toda una mentalidad que tiene no solamente los aztecas, los mexicas. Al decir azteca, al decir mexica, estamos hablando de la misma tribu, sino de muchas otras tribus, muchos otros pueblos. Incluso allá en el Perú también se hacían sacrificios humanos de niños para el dios lluvia. Curiosamente, aquí en México precisamente se sacrificaban niños de 4 años para el dios Tlaloc, que era el dios de la lluvia también. Hay una cercanía en todo esto, en toda América Latina, pero obviamente en los dos grandes grupos, como eran los incas, como eran los aztecas, se daba pues estos sacrificios humanos con muchísimo más fuerza y con más, vamos a decirle, con gran devoción de su parte en su mentalidad. Y cómo la Virgen de Guadalupe, cuando llega, cambia todo eso y lo conduce en lo máximo, en la plenitud que es Jesucristo nuestro Señor, y de eso vamos a hablar. Me parece uno de los temas más interesantes, no el único, sí el central, pero necesitaríamos varias horas para entender más y mejor todo este tema. Sin embargo, vamos a tratar de ser muy breves y sobre todo destacar los puntos más importantes. Antes que nada, los sacrificios humanos para los indígenas era en su mentalidad el poder mantener, sostener, procurar el alimento a los dioses. Ese es el punto. Ellos decían que estos dioses, que eran prácticamente el universo entero y especialmente el sol, necesitaba del líquido precioso que sería la sangre, los corazones, para que el universo pudiera continuar con vida. Fíjate lo que estoy diciendo. En la mentalidad indígena, el ser humano tenía que procurar la vida de los dioses, sostener a los dioses, alimentar a los dioses, y esto es a través de la sangre. Y todo esto en relación a una mentalidad también en donde tiene mucho que ver con la Virgen de Guadalupe, por supuesto, porque a esto le llamaban algo florido, así como lo oyen. Flor y canto para el indígena era la verdad divina. Así que lo más grande de la verdad divina, flor y canto de la verdad divina,
era alimentarlos a través de los sacrificios humanos. Por eso desde niños, cuando nacía un varoncito, esto es bien importante, le cortaban el cordón umbilical, por supuesto, de la madre, y entregaban ese cordón umbilical del varón al papá o a algún amigo cercano al padre para que fuera a enterrar el cordón umbilical en tierra sagrada. Esa tierra sagrada era precisamente el campo de batalla donde se hacían lo que llamaban guerras floridas. Otra vez el concepto flor, guerras floridas. No se trataba de matar al enemigo, sino de tomarlo prisionero, porque precisamente en esas guerras floridas se hacía cosecha de corazones, así lo decían. Es decir, tomaban al prisionero para que fuese víctima en esos sacrificios cruentos, esos sacrificios humanos, para que esa sangre y ese corazón pudieran provocar este alimento a los dioses según su mentalidad. Entonces, el cordón umbilical se enterraba en esa tierra que ellos consideraban sagrada, donde se hacían cosecha de corazones víctimas para poder mantener el universo, el cosmos entero. Fíjate, desde que nacen tenían esa concepción y me provoca también decir algo muy importante, el cordón umbilical. Eso casi en nuestra mentalidad occidental no se toma tan en cuenta, pues, y recordemos que la imagen de la Virgen de Guadalupe ya desde esa imagen bendita se presenta a ella con Jesús en su inmaculado vientre. Es una mujer embarazada, es una mujer encinta. Por lo tanto, ya desde la imagen misma de la Virgen de Guadalupe, ella no viene cargando a Jesús, su amado hijo, sino que lo viene sustentando a través del cordón umbilical como toda madre a la espera de un bebé en el vientre. Así que ya desde ahorita estoy tomando estas notas para considerar pues que la misma imagen para los indígenas es de una repercusión tan grande, tan fuerte por lo que estoy diciendo. Seguimos con los sacrificios humanos. Cuando el niño, pues ya en los brazos de la madre le colocaban, digamos, 4 cosas importantes. Una, un arco. 2, 4 flechas. 3, un escudo. Y 4, una pequeña tilma. La tilma es un manto que se anudaba en el cuello. La tilma para el indígena significaba desde que era bebé la continuación de su propia persona. La tilma no es digamos, como una capa para envolverse y no tener frío solamente, esa es una parte, sino que es la continuación de su propia persona. Incluso con la tilma se casaban. Con la tilma, cuando llegaban a morir, se envolvían y después se envolvían en el petate y eran pues incinerados al morir. Es decir, la tilma los acompañaba desde que nacen hasta que mueren. Es continuación de su propia persona. Otra connotación con respecto a la Virgen de Guadalupe, porque la Virgen de Guadalupe se plasma su imagen nada menos que en una tilma. Así que ella se plasma en el ser humano, digamos ahí. Continuamos con los sacrificios humanos. Estoy haciendo esas connotaciones para ver la importancia, la fuerza y hasta dónde llega al corazón humano la Virgen Santísima de Guadalupe desde muchos ángulos, y por eso logra una de las conversiones más grandes que se ha dado en toda la historia de la Iglesia. Pero seguimos con los sacrificios humanos. Así que desde niños digamos, su razón de ser, de existir de una criatura, un varón, especialmente era procurar esta sangre, estos corazones, para que el universo entero pudiera continuar con vida y por ende la comunidad pudiera seguir viva, obviamente, porque si no salía el sol, esto se acababa. Entonces tenían estas guerras floridas, como he dicho, para conseguir estos sacrificios humanos. Había de todo tipo de sacrificios humanos y ya que lo expresé,
uno de los más terribles precisamente era cuando faltaba la lluvia. Así que el dios que ellos pensaban en su mentalidad de muchos dioses, estas idolatrías por supuesto, era el dios Tlaloc, y a él se le tenía que ofrecer niños de 4 años. ¿Por qué el número 4 es tan importante para los indígenas? Porque hace referencia a los 4 rumbos del universo. Está hablándose de esta plenitud desde la mentalidad indígena. Así que los sacerdotes indígenas iban por los pueblos a buscar estas criaturas de 4 años. Los papás, sabiendo lo que iba a acontecer con sus criaturas, destrozado su ser, entregaban a sus niños a estos sacerdotes para que fueran torturados y después fueran asesinados. De esa manera poder ofrecer el corazón y la sangre de estas pobres criaturas. Se oye y es espantoso. Cuando era niña, cuando era niño, 4 años, lo primero que hacían estos sacerdotes indígenas, y vuelvo a decir, los papás con todo el dolor de su corazón entregaban a estas criaturas. Esto lo dicen tal cual, así textualmente como lo dije, lo dice uno de los misioneros de aquel entonces, evangelizador, Fray Bernardino de Sahagún, del siglo XVI, quien hace mención de todo esto que estoy diciendo y así lo expresa. El caso es que a los niños se les torturaba con unas púas de maguey. El maguey es este cactus grande donde sacaban estas grandes agujas, estoy hablando de cerca de 20 centímetros, y con eso torturaban en todo el cuerpecito al niño y le quitaban las uñas. Oiga, padre, pero ¿por qué esta tortura a los niños? Porque la idea para los indígenas era que lloraran, que se atacaran de llanto los niños, porque eran para el dios Tlaloc para que lloviera. Nosotros vemos esto de una manera espantosa, por supuesto, no justificamos en nada, pero los pobres indígenas entendían pues de que era la única manera para que pudiera haber lluvia. Si era niña, le cortaban la cabecita. Si era niño, le cortaban el pechito, le sacaban el corazón y las entrañas y lo ofrecían al dios Tlaloc. Espantoso. Yo he dicho en algunas conferencias, ¿quién de las mamás pudieran entregar de esa manera a su criatura de 4 años para ser torturada y ser masacrada? Pues, ¿quién? Y todo mundo dice, pues estaría uno verdaderamente loco, ¿verdad? Nadie, por supuesto. Y yo lo planteo también en este sentido con la Virgen María. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que Jesús entregó su vida, nadie se la quita. Él entrega su vida, ofrece su vida para la salvación de todos. Fue torturado, fue masacrado, fue coronado de espinas, fue crucificado, y ahí estaba María al pie de la cruz, y también ella, con todo el dolor de su corazón, ofreció a su único hijo para redención de todos. Vuelvo con esta connotación pues con María para entender cómo la Virgen de Guadalupe va haciendo que todos los indígenas cambien de esa mentalidad total. Así que es terrible los sacrificios humanos que no solamente se daba con los niños, sino también obviamente con los adultos en estas guerras que hemos dicho, guerras floridas, donde tomaban a estos prisioneros y los ofrecían a los dioses y hacían rodar a estas personas, pues ya quitadas del corazón y la sangre, lo hacían rodar por la pirámide, y abajo, así era la costumbre, lo consumían, los indígenas lo consumían, hacían algo así como comidas rituales. Quiero aclarar que los indígenas no eran caníbales, no se comía la carne humana por consumirla y por mantenerse en vida. No, eso no es verdad. Porque nosotros tenemos, por ejemplo, todas las narraciones de la conquista en México, que estoy hablando de 1521, 10 años antes de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Y cómo los indígenas murieron precisamente de hambre, teniendo a tantos y tantos del pueblo que habían sido masacrados en esa conquista, y sin embargo no se comieron a ninguno. Murieron de hambre los indígenas al final de cuentas, de hambre y sed.
y no consumieron ningún tipo de carne porque no estaba ofrecida a los dioses. Esa era la mentalidad, pues, indígena de los sacrificios humanos. Cuando llega la Virgen de Guadalupe cambia absolutamente esto, pero desde el corazón. ¿A qué me refiero? En 1521 termina la conquista. Los españoles obviamente estaban horrorizados de los sacrificios humanos, por supuesto, y los evitaron a como diera lugar, no solamente los misioneros, sino también los conquistadores como tales. No podían ver esa masacre. Nada más recordar a nuestros hermanos que nos están escuchando que para cuando se consagró el Templo Mayor de la Ciudad de México, y no todo, no completo, sino una parte de ese Templo Mayor que faltaba de terminarse, fue en una celebración alrededor de, algunas fuentes dicen, 80,000 víctimas. Estamos hablando de una cosa espantosa. Cuando se coronó el emperador Moctezuma, el emperador azteca, la celebración llevó a cabo 20,000 aproximadamente víctimas en sacrificios. Imagínense ustedes toda la masacre que había en este sentido, y eso porque estamos resaltando las celebraciones más importantes, porque año con año tenían este tipo de sacrificios humanos precisamente para que continuara el sol. Una de las fechas más importantes donde también se hacían varios sacrificios humanos era una llamada Panquetzalistli. Lo voy a repetir, Panquetzalistli. Esta fiesta se celebraba en solsticio de invierno, porque es evidente que los indígenas veían que en el solsticio de invierno los días eran los más pequeños y las noches las más largas. Es el tiempo en el cual los indígenas pensaban, necesita más sangre y corazones el sol para poder destruir las tinieblas, precisamente en tiempo de Panquetzalistli. Y entonces hacían ceremonias de 80 días anteriores. A estas celebraciones les llamaban los misioneros cuaresmas. Cuaresmas en donde habían muchísimos sacrificios humanos al sol, porque el sol es el dios principal para los aztecas, para los mexicas, y entonces así tener la fuerza, la energía, según ellos, el sol, para poder vencer las tinieblas y entonces poder procurar un nuevo ciclo más. Estamos hablando de 52 años, según el calendario azteca, y los ciclos más importantes eran de 104 años. Pero esta fiesta de Panquetzalistli la realizaban todos los solsticios de invierno de cada año, por supuesto. Entonces, eran 80 días a los cuales, vuelvo a repetir, le llamaban cuaresmas, porque se parecían mucho a las cuaresmas católicas, decían los misioneros. Se hacía penitencia, se hacían ayunos, y no estamos hablando de penitencias así sencillas, no estamos hablando de la manera en que nosotros los católicos hacemos esas cuaresmas, que son los viernes en general, y de no comer carne roja. No, los indígenas hacían unas cosas verdaderamente tremendas. Ellos hacían ayunos todos los días, esos 80 días, a base de tortillas, sal y agua. Solamente tortillas, sal y agua, y los sacrificios humanos tremendos, además se hacían autosacrificios. Con esas famosas púas de maguey, ellos se perforaban las piernas, los labios, la lengua, la boca, las orejas, y toda esa sangre la ofrecían a los dioses. Así de fuerte es el tema que me estás preguntando, así de fuertes son los sacrificios humanos en aquel entonces. Padre, ¿y por qué subrayar esta fiesta de solsticio de invierno que llamaban Panquetzalistli? Porque en esa fiesta de solsticio de invierno caía precisamente el 12 de diciembre. Oiga, Padre, eso está equivocado, porque el solsticio de invierno no es el 12 de diciembre, sino que es el 24 al 25 de diciembre, algunos dicen, y otros dicen del 21 al 22. Yo voy más por esa fecha, del 21 al 22 de diciembre. Pero estamos hablando del calendario actual.
El calendario actual es el gregoriano. En 1531 había el calendario juliano equivocado por 10 días. Es decir, que astralmente los indígenas no necesitaban ni calendario juliano ni calendario gregoriano, por supuesto. Los indígenas eran perfectos en sus calendarios y ellos sabían que era en solsticio de invierno, que en aquel entonces cayó el 12 de diciembre y estamos hablando lógicamente del día importante cuando se apareció la Virgen de Guadalupe un 12 del 9 al 12 de diciembre de 1531. ¿Y qué pasa con esto? Que lógicamente la Virgen de Guadalupe está presentando a quien es el único y eterno sacrificio, que es Jesucristo nuestro Señor. Así que aquí es el cambio tremendo. Y voy a hacer otra connotación que me parece muy importante para entender la Virgen de Guadalupe. En 1521, te decía, se terminó la conquista. Tanto los conquistadores como los misioneros detuvieron sacrificios humanos. Ya no había más sacrificios humanos. Y se acercaba una fecha que para ellos era tremendamente fuerte, que era 13 caña. 13 caña significaba algo nuevo inicia, lleno de la sabiduría de Dios. Los indígenas lo decían en náhuatl, Tlahuizcalpa. Eso es lo que significaba. Algo nuevo inicia, una nueva era, un nuevo sol inicia, lleno de la sabiduría de Dios. 13 caña. 13 caña coincide con 1531. Es muy interesante este punto, porque en 10 años, 1521 a 1531, ya no habían más sacrificios humanos. Y entonces se acercaba esta fecha, algo nuevo inicia lleno de la sabiduría de Dios. Ya no hay más sangre, ya no hay más corazones. Los indígenas estaban convencidos que este mundo se acabó. Para ellos era algo así como el apocalipsis, se acabó, ya no hay más sacrificios, ya no hay más sangre, ya no hay más corazones. ¿Cómo se va a mantener este sol para vencer las tinieblas y tener un ciclo nuevo de vida? Esto se acabó, se está acercando aquel año de 13 caña, algo nuevo inicia lleno de la sabiduría de Dios. Entonces el punto clave es precisamente en el solsticio de invierno. Esto se acabó, y si todavía los indígenas están captando en todos estos signos de los tiempos que están viviendo, un verdadero apocalipsis. ¿A cuáles signos de los tiempos me estoy refiriendo? Pues nada menos que después de la conquista, dentro de la conquista incluso, hubo la terrible enfermedad viruela. La viruela mató la mitad de la población indígena. Imagínate, los indígenas en ese momento están convencidos de que el mundo se está acabando, no hay más. En sus mitos, en su manera de entender cómo fue la creación del mundo, ellos también captaban cuándo se iba a terminar el mundo. Y esto lo habían pensado que sería en 4 terremotos. El número 4 otra vez muy importante, 4 terremotos. Resulta que en 1530, es decir, un año antes de la aparición, un año antes de ese famoso año de 1531, un año antes de algo nuevo inicia lleno de la sabiduría de Dios, 3 terremotos. Los indígenas estaban convencidos de que el mundo se estaba acabando, se estaba despedazando. Hay más. Otro signo de los tiempos fue que en 1531, precisamente en ese año, viene y ven los indígenas, de hecho lo ponen en sus códices, en el códice Teleriano Remensi, se llama uno, el otro el códice Vaticano A, hay un eclipse. Para los indígenas, la luna se está devorando al sol, no hay más, esto se acabó, están convencidos de ello. No solamente había un eclipse, sino también un cometa, un torbellino de fuego. Todos estos elementos se dan en ese preciso instante. Es algo increíble. Y otra cosa, de parte de los mismos españoles estaban viviendo también una especie de apocalipsis. Sí, los buenos españoles estaban viviendo también una especie de apocalipsis. ¿Por qué? Porque los buenos españoles veían cómo estos conquistadores, especialmente la primera audiencia,
maltrataba, esclavizaba, robaba a los indígenas de una manera tan cruenta, tan terrible, como no hay forma de describirlo, que no te llegue, te hace hasta llorar, te hace hasta llorar todo lo que estos destructores de la primera audiencia con el presidente que se llamaba Nuño de Guzmán. A tal punto esta primera audiencia fue tan terrible que trató de matar a los misioneros españoles, incluso al mismo obispo Fray Juan de Zumárraga, primer obispo de México, intentaron asesinarlo. Pero ¿cómo, padre? Ahí están los documentos. Una carta que escribe Fray Juan de Zumárraga describiendo todo esto se encuentra en el Archivo General de Indias. Una copia está en el de Simancas y otra copia de esta carta se encuentra en el Archivo de los Franciscanos en Roma, en donde describe puntualmente todos estos terribles momentos. Padre, pero ¿por qué los conquistadores españoles que se decían católicos, apostólicos y romanos trataban de matar a sus misioneros y al mismo obispo? Porque, como te estoy diciendo, los trataban de esclavizar y robar. Si tú me los bautizas, me los conviertes en mis hermanos y a mí me lo pones más difícil poderlos robar y esclavizar. Déjalos como están, como animales, porque así puedo justificar, al no ser bautizados, que son cómplices del demonio o son animales y yo me justifico para poderlos esclavizar. Ese es el punto. Cuestión de dinero, cuestión económica, cuestión de poder. A tal punto, como lo estoy diciendo, trataban de matar al mismo obispo. Por eso el obispo se queja con la corona española y por eso después cambian esa primera audiencia con una segunda audiencia. Pues bien, este es el momento terrible en donde están viviendo un verdadero apocalipsis tanto los indígenas como los españoles. En eso es el obispo Fray Juan de Zumárraga, ahí está la carta que te estoy diciendo, donde escribe al rey diciéndole, si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente. Ahí lo dice Fray Juan de Zumárraga. Si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente. Y mira cómo irrumpe Dios. Interviene Dios a través de esta aclamación de oración del obispo. Irrumpe precisamente del 9 al 12 de diciembre de ese año de 1531 a través de su Madre Santísima de Guadalupe. Y lo dije bien, es Dios mismo quien viene a través de la Virgen de Guadalupe. Estoy diciendo que la Virgen Santísima de Guadalupe se presenta embarazada. Es Dios mismo a través de la Virgen de Guadalupe quien viene y que elige a un indígena recién convertido, recién bautizado en 1524, cuando llegaron los primeros franciscanos. Había sido bautizado, se estaba formando, se llamaba Juan Diego Cuauhtlatoatzin, y él es quien, pasando por el Tepeyac, escuchó esos cantos. ¿Te acuerdas que te dije que para el indígena flor y canto significaba la verdad divina? Empieza a escuchar esos cantos nada menos que en este cerro del Tepeyac, que en aquel entonces era seco, árido, pedregoso, salitroso, sin vida, muerto, y sin embargo comienza a verlo transformado en un verdadero paraíso. Jades, turquesas, un verdor que para el indígena es la vida misma, estos cantos, y es desde la cima del cerro que lo llaman con su nombre, como en América Latina, así, en esa manera, en esa forma, Juanito, Juan Dieguito, en diminutivo. Los españoles del siglo XVI jamás utilizan el diminutivo, mucho menos para referirse a la Madre de Dios, decirle niña mía, jamás. En cambio, los indígenas es lo más hermoso que pronuncian. Así pronunció la Virgen María el nombre de Juan Diego, Juanito, Juan Dieguito. Y comienza, digamos así, un nuevo Génesis.
Por el horario que tengo, ya muy poquito tiempo me falta, nada más quisiera decirles que cuando sube Juan Diego ante la Virgen de Guadalupe y ella se presenta, entendió perfectamente Juan Diego de quién se trataba. Decía ella: yo soy la madre de Tloquenahuaqui, Pamenohuani, Teyocoyani, Moyocoyotzin, Ilhuicahuatlaltipaque. Entendió perfectamente Juan Diego, que era de mentalidad tolteca. Efectivamente, Juan Diego no es mexica, no es azteca, es tolteca. Los toltecas son los sabios como Netzahualcóyotl y entendían estas características del único Dios. Así que se presenta como la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. Y le dice: quiero, tanto deseo, una casita sagrada para manifestarlo a Él, para ensalzarlo a Él, para ofrecerlo a Él, mi amor persona, Él que es mi auxilio, Él que es mi salvación. Y aquí para mí está la clave. La Virgen de Guadalupe quiere, sí, una casita sagrada en el llano del Tepeyac, abajo, para ofrecerlo a Él. Y volvemos a ese punto en el cual la Virgen de Guadalupe ofrece a quien ofrece su vida como el sacrificio más grande, el que es sacerdote, víctima y altar. Él es el sacrificio máximo y pleno. Ahora entiendo que cambia esa mentalidad. Es como si la Virgen de Guadalupe le dijera: no es tu sangre, no es tu corazón lo que supuestamente alimenta este cosmos. No, 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 no. Es mi hijo. El único y eterno sacrificio es su cuerpo, es su sangre, su corazón, es su ser, lo que te alimenta. Ahora entiendo por qué le podemos decir a la Virgen de Guadalupe que también es mujer eucarística. Lo que estoy hablando, lo que estoy diciendo es la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el que es el verdadero sacerdote, víctima y altar. Cambia entonces totalmente todo esto. Claro que hay un surgimiento del verdadero sol que viene de lo alto, y no solamente para un ciclo de 52 años, sino para que te da la vida eterna. La vida eterna. Eso es lo que hace la Virgen Santísima de Guadalupe. Y todo este mensaje maravilloso de esta casita sagrada cuyo centro es ese sol que viene de lo alto, es este sacrificio máximo y eterno del sacerdote único, del altar pleno y total, es necesario que sea el obispo quien lo apruebe, y por eso manda a su mensajero Juan Diego con el obispo para que el obispo apruebe esta casita sagrada. Y entre idas y vueltas le pide el obispo una señal. Y efectivamente la señal se da. Pero también esto es muy importante porque Juan Diego tiene esta gran angustia de que en ese momento se le está muriendo su tío, Juan Bernardino. Se le está muriendo y él necesita un sacerdote corriendo para que lo prepare a bien morir. Así que Juan Diego, cuando va por el sacerdote, no puede perder tiempo con la Virgen María de Guadalupe, quien lo estaba esperando para darle la señal al obispo. Así que le da la vuelta al cerro Juan Diego tratando de evitarla, se recordarán. Y es cuando la Virgen Santísima baja del cerro, ataja a Juan Diego, entiende perfectamente su agonía, su desesperación de Juan Diego, entiende perfectamente, y es ahí donde la Virgen de Guadalupe le dice: no tengas miedo, no tengas miedo. Los sacrificios humanos se hacían al final de cuentas porque se tenía miedo a morir. El matar a los niños, el hacer todas estas guerras floridas, el hacer todas estas crueldades, era porque ellos tenían miedo a morir. Y por eso es tan importante esto cuando la Virgen de Guadalupe le dice: no tengas miedo. Los sacrificios humanos en el fondo es el terror, porque todo se acaba, porque ya no hay más sol, porque ya no hay más vida, porque la muerte va a imperar.
porque no hay nada, porque todo se desvanece, todo se despedaza, no hay más esperanza, no hay fe. Por eso es tan importante la Virgen de Guadalupe cuando le dice a Juan Diego, no tengas miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí que tengo el honor, la dicha, la alegría de ser tu madre? ¿Acaso no soy yo tu protección, tu resguardo? ¿Acaso no soy yo la fuente de tu salud, la fuente de tu alegría? ¿No estás acaso en el cruce de mis brazos, en el hueco de mi manto? ¿De qué otra cosa tienes necesidad? No solamente sanó al tío, porque se lo dice en ese momento, tu tío ya está bien, sino sanó al mismo Juan Diego en su corazón. No hay más miedo, no hay más angustia, no hay más terror. Vino esta esperanza de nueva vida. Y es cuando Juan Diego se apresura a decirle, hazme el honor de que yo lleve tu señal al obispo. Y a eso estamos, con esta certeza, con esta esperanza grande de que el amor es posible, especialmente en nuestros días, donde hay tantos sacrificios humanos, donde hay tanta situación tan terrible, y todo en el fondo es por el miedo, por el terror, por pensar de que no valemos nada, sino que somos simplemente un accidente más de la naturaleza. No, 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 no. Ella lo dice con toda claridad. ¿Acaso no estoy yo aquí que tengo el honor, la dicha, la alegría de ser tu madre? Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios y precisamente en esa cruz, cuando Él estaba ofreciendo su cuerpo y su sangre, nos ofreció a María como nuestra madre. Mujer, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre. Así que es precisamente todo esto. Juan Diego se dispone para tener la señal, y te sigo recordando que flor y canto significa la verdad divina, y le dice la Virgen, ahí, arriba, ahí, recoge, corta flores. Así que donde escuchó cantos, hay flores. En este cerro muerto, árido, pedregoso, salitroso, va a haber la vida. Va a surgir la vida divina. Así que sube Juan Diego y con la tilma, que significa su propia persona, toma de estas flores benditas que encuentra arriba, las coloca dentro de su tilma, baja del cerro y enseña las flores a la Virgen. La Virgen toma las flores y las acomoda dentro de la tilma. Esto significa, ella pone la verdad divina dentro de la persona humana. Ahora sí, llévasela al obispo. Cuando llega con el obispo y le enseña la señal que le trae, inmediatamente en ese preciso momento es cuando la imagen de la Virgen de Guadalupe se plasma en la tilma de Juan Diego, pero no solamente se plasma la imagen de María, no, recordemos que es una mujer embarazada, así que lo que plasma es a Jesús a través de ella, es a Jesús a través de ella. Ella es la verdad divina dentro de la persona humana, pero ahora en manos del obispo, porque quien pidió la señal fue el obispo. Así que es el laico con el obispo, con esa tilma que es la continuación de la persona humana, en manos del consagrado y centrado todo esto en aquel que es el único y eterno sacrificio que es Jesucristo nuestro Señor en el inmaculado vientre de María. En otras palabras, esta es la iglesia centrada en la Eucaristía. No sé si me pasé. Puntual. Monseñor, muchísimas gracias. Tengo dos preguntas para usted. La primera, bueno, la Virgen Santísima le habla en náhuatl a Juan Diego. Juan Diego, como usted ha dicho, era indígena de mentalidad tolteca y ella plasma su figura en una tilma náhuatl. Entonces, pero ¿de qué manera también ella acoge a los españoles dentro de este mensaje? Fíjate que eso es maravilloso porque hace una perfecta inculturación. Es decir,
Esto que estoy diciendo lo confirmó el Papa San Juan Pablo II. Ella dijo, Santa María de Guadalupe es el modelo de evangelización perfectamente inculturada. Esto lo dijo, lo escribió 1999 en un documento que se llama Ecclesia in America. El Papa, al decir esto, significa que ella, lo voy a decir de dos formas, ella sabe poner a Jesús en el corazón humano. No, más allá de culturas, de tradiciones, de idiomas, de forma de ver la vida, ella sabe poner a Jesús dentro del corazón humano. Esa es inculturación, dentro de la cultura. Y dentro de esto es hablar en náhuatl, tener elementos náhuatl que entendían los náhuatl, por ejemplo, su imagen. Este azul verdoso de su manto, solamente los emperadores podían portar un color semejante. El azul del cielo y el verde de la vida. Por eso las plumas de Quetzal son tan importantes para los indígenas. Te recuerdo que el penacho de Moctezuma, la corona de Moctezuma, estaba hecha a base de plumas de Quetzal. Así que el hecho de que la Virgen de Guadalupe venga con este azul verdoso para un indígena inmediatamente capta que es emperatriz, sin más, sin más. Otro punto, el pelo suelto, bien peinado hacia abajo, para el indígena significaba virginidad. Así que es perfectamente virgen y al mismo tiempo esta cinta oscura arriba de su vientre significaba maternidad. O sea, ella está manifestando el centro que es Jesucristo nuestro Señor en toda esta aparición en una perfecta inculturación, hablándole en náhuatl, como digo. Pero al mismo tiempo, para los españoles, ella se presenta como aquello que dice Apocalipsis 12, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies, está a punto de dar a luz, exactamente la mujer del Apocalipsis. También como se representaba a la Inmaculada Concepción, cuando ella también lo dice, lo expresa tal cual a Juan Diego en náhuatl, diciéndole que es la perfecta, siempre virgen, Inmaculada Concepción. Y otra cosa bien interesante también en toda esta manera de hablar es que ella se presenta con el nombre de Santa María de Guadalupe. No se lo dijo a Juan Diego, se lo dijo al tío Juan Bernardino. Guadalupe es un nombre conocido por los españoles, pero quiero aclarar muy bien una cosa. Los españoles no le pusieron el nombre de Guadalupe, conocido por los españoles ese nombre porque hay un monasterio Guadalupe en Extremadura, pero los españoles no le pusieron ese nombre. Hay documentación histórica, yo la tengo, en donde son los españoles quienes pretenden quitarle el nombre Guadalupe. No quieren que se llame Guadalupe. Vinieron incluso de Extremadura, del monasterio, a verla, un Jerónimo, estoy hablando de 1574, 1575, las cartas se encuentran en el Archivo General de Indias y ahí claramente dice este Jerónimo no se parece en nada, quítenle el nombre de Guadalupe, no son los españoles quienes la bauticen o que la hayan traído, eso no es cierto. Ella quiso ese nombre, vuelvo a repetir, conocido por los españoles, pero procuraron ellos que no lo tuviera. Santa María de Guadalupe. Claro, si la Virgen de Guadalupe hubiera optado por un nombre seguramente náhuatl o algo así, pues seguramente la queman, porque estaban los misioneros en total, vamos, era una guerra cósmica en contra cualquier idolatría. Es falso, y lo subrayo bien, es falso que aquí en el Tepeyac hubiera alguna idolatría que alguien haya, voy a decirlo así, disfrazado con un manto de María y hacerla pasar como Guadalupe. Eso es falso, eso es totalmente falso. El ídolo que estaba aquí, que era la Coatlicue, lo destruyeron totalmente en tiempo de la conquista. Ningún misionero, imagínate tú con la Santa Inquisición encima y todo eso de la pureza de sangre de aquellos tiempos y demás, van a estar disfrazando un Satanás para hacerlo pasar disfrazado como María. Eso es totalmente falso, eso es ridículo, no es cierto eso. Eso es un insulto contra los misioneros, un insulto contra los indígenas. De verdad, eso es algo increíble. Pero bueno, ni uno ni otro. Ella en esa perfecta inculturación quiso
llamarse Santa María de Guadalupe porque en su nombre está su misión. ¿A qué me refiero? Como Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, así la Virgen María de Guadalupe, tiene estos dos nombres, se lo hace ver a Juan Bernardino, quien sí entendió perfectamente Guadalupe. Él también era tolteca, era náhuatl. Sin embargo, alguno por ahí que sabía náhuatl, como Luis Becerra Tanco en 1675, dijo, no lo entendió y entonces tuvo que haber entendido un nombre parecido, Cuetzalalupeo. Eso es falso. Eso es totalmente erróneo de Luis Becerra Tanco, porque su argumento es, pues se cae en dos patadas. Él dice, en náhuatl no hay D ni G. Quiero expresarle a Luis Becerra Tanco y todos los que piensen en eso, que que se olvidan de que Juan Diego y Juan Bernardino fueron bautizados en 1524. En sus nombres de pila está el sonido D. Juan Bernardino, ¿dónde estás, Juan Diego? Así que ellos que tenían ya estos nombres de pila desde 1524 tenían práctica con la D. Y con que no hay G en náhuatl, dice Luis Becerra Tanco, que no hay G, la Virgen de Guadalupe nunca dijo, soy Gelupe, no, ella dijo Guadalupe, y ese Gua sí lo tienen los nahuas, Teotihuacán, Aguacate, Huacal, Nahuatl, o sea, el Gua sí lo tienen, así que entendió perfectamente Guadalupe, perfecto. ¿Y qué significa María de Guadalupe? Fíjate lo que está haciendo la Virgen. Está tomando lo judío, porque María es de origen judío, Guadalupe es de origen árabe. Está uniendo como madre de todos los pueblos, está uniendo las raíces más importantes religiosas del mundo, lo judío y lo árabe, que siempre se están peleando, que siempre se están golpeando, que siempre se están tratando de asesinar. En ella es su identidad, lo judío y lo árabe. Lo judío, María, significa la más hermosa, la elegida por Dios, la iluminadora. En otras palabras, ella no es la luz, sino que la que ilumina por la luz que es Cristo. Guadalupe, árabe, que significa el cauce del río. Ella no es el agua, Jesús es el agua viva. Así que ella ilumina por Jesús y conduce el agua viva que es Jesús. Eso significa Santa María de Guadalupe. Y permíteme un punto más sobre este nombre. María y Guadalupe, judío y árabe. En esos años, cuando ella se aparece, 1531, resulta que eso fue lo que expulsaron de la península ibérica. Los judíos y los árabes los expulsaron. Así que ella toma lo expulsado a los ojos humanos, pero nunca a los ojos de Dios. Por eso incluso su tez, su rostro mestizo, está tomando lo despreciado en aquel entonces, que era lo mestizo. En ella es su identidad. Se lo dijo a Juan Diego, soy tu madre, la madre de todos aquellos que en esta tierra están en uno y de las demás variadas estirpes, naciones, los que me amen. Muchísimas gracias, Monseñor. Y la última pregunta. En América hay una leyenda negra muy extendida y yo creo que tampoco podemos caer en que todo fue color de rosas. Entonces, ¿cuál es esa verdad que los católicos tenemos que conocer para agradecer la evangelización de América sin negar las injusticias que se dieron en ese momento? Porque, pues, o sea, nada es perfecto y también se cometieron graves errores en ese momento. Es muy buena pregunta porque es muy actual, por supuesto. Pero vean cómo en toda la narración que yo les he dicho y que fue así rápida, me gustaría muchísimo que tomaran todo el diplomado que nosotros damos en el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. Es solamente que nos contacten, morenita.tv, y poderse dar cuenta con todo esto que he dicho, todo este contexto histórico de cómo estaba la situación entre los españoles, los indígenas de aquel momento cruento, terrible, y cómo
de toda esta situación surge de veras yo le llamo oración del obispo, cuando dice, si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse. Por eso estaba diciendo cómo para ese momento era un verdadero apocalipsis todo esto que se estaba viviendo. Terrible. Pero como tú muy bien dices, pues dependerá la época y el contexto histórico donde hay estas cosas muy humanas, pero que al final de cuentas estas cosas humanas también tienen esta impronta fuerte de que somos todos hijos de Dios. Hemos sido creados a su imagen y semejanza, y en todos eso bueno, eso positivo, esa esperanza tiene que surgir con esa luz grande que solamente puede venir de Dios, el Espíritu Santo, que haga surgir lo bueno de cada uno de nosotros, no lo malo, lo bueno que somos, y esas semillas del verbo que están en nuestro corazón. La Virgen de Guadalupe es capaz de tomar todo eso y llevarlas a la plenitud en Jesucristo nuestro Señor en una verdadera inculturación. Así lo dice el Concilio Vaticano II. El tomar estas semillas del verbo que ya Dios plantó en todo corazón humano y llevarlo a la plenitud en Jesucristo nuestro Señor. Todos estamos llamados a la santidad. Por eso todos tenemos esta luz de esperanza, y gracias a la Virgen de Guadalupe podemos salir adelante con lo mejor de nosotros mismos, que ahí está, que Dios ya sembró en cada corazón. Por eso es importante ver todo el contexto histórico, pero dentro de eso nosotros también estamos formando parte de esta historia, y hacer una historia de salvación con el poder y el amor de Dios. Muchísimas gracias, Monseñor Chávez, por su tiempo, y hemos finalizado esta reunión. Sus palabras de despedida, por favor. Yo solamente quisiera repetir las palabras de la Virgen de Guadalupe para nuestro tiempo, para todas las personas que están sufriendo también esta enfermedad, esta pandemia, por todas las personas que han perdido quizás la brújula, la esperanza, y que quizás también se den como en esos momentos de gran depresión, que también es una terrible enfermedad, para que en este momento más que nunca tengamos muy presente en nuestro corazón: no tengas miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí, que tengo el honor, la dicha, la alegría de ser tu madre? Ella es nuestra abogada, ella es nuestra protección y resguardo, ella es la fuente de nuestra alegría, de nuestra salud. Santa María de Guadalupe nunca nos abandona, sino que siempre nos lleva en el cruce de sus brazos, en el hueco de su manto, y ella, mujer embarazada, es la que nos lleva a Jesucristo nuestro Señor en el cruce de sus brazos, en el hueco de su manto. No hay nada que temer. Que Dios los bendiga mucho, y gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias una vez más, y agradecemos a nuestros oyentes de la radio, y les esperamos el siguiente sábado con un nuevo tema. Monseñor, buenas tardes y hasta otra oportunidad. Gracias, que Dios los bendiga mucho.